Y en las últimas horas, el Congreso Nacional ha aprobado el presupuesto para las elecciones generales por un monto de 1.737 millones de lempiras. Vamos de inmediato con nuestra compañera Ruth Muñoz con reacciones. Ruth. Así es, muy buenos días, Jackie, Efraín, un gusto saludarles. Ya el consejero Marlon Ochoa se ha referido a la aprobación de este presupuesto, saludando por supuesto al Congreso Nacional. Ha indicado cuáles serían los próximos pasos a seguir luego de la aprobación de este presupuesto especial, indicando lo que se refiere a la contratación de tecnología, la capacitación y entre otros temas. También se ha referido al listado preliminar de electores que está en más de 6.3 millones de ciudadanos. Sin embargo, en este ha señalado una serie de inconsistencias o irregularidades al Registro Nacional de las Personas, donde indica que más de 13.000 ciudadanos están con irregularidades, esto en cuanto a los centros de votación habilitados para que ellos ejerzan el sufragio. Escuchamos sus afirmaciones. Esta aprobación permitirá que demos inicio a diversos proyectos que están ya en curso de ejecución, como inscripción de partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes. Tenemos, como ustedes bien saben, este viernes el sorteo de ubicación de posiciones en la papeleta. Hemos arrancado ya el proceso de inscripción de candidaturas independientes y tenemos el lanzamiento en este mes de 4 procesos de contratación muy importantes, como es el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el sistema de identificación biométrica, auditoría externa y el sistema de control de calidad de la maleta electoral y diversos componentes. Entre las inconsistencias que hemos identificado en la base registral remitida por el Registro Nacional de las Personas, se encuentran 13.769 ciudadanos a los que de manera inconsulta se les ha modificado su domicilio, así como 3.412 ciudadanos con otras inconsistencias, siendo la inconsistencia principal que han sido asignados a centros de votación que no existen en la cartografía aprobada por el Consejo Nacional Electoral. O estas inconsistencias encontradas por parte del Consejo Nacional Electoral en el listado preliminar de electores. Ya nos hemos comunicado con autoridades del Registro Nacional de las Personas, nos han indicado que van a tener una reunión como comisionados del registro para tener una postura. Además, van a solicitar una reunión con los consejeros del CNE para que les explique en qué consiste específicamente estas inconsistencias a las que ellos se refieren y de esta manera pues darles una solución lo más pronto posible. Lo que les puedo informar a esta hora, retorno nuevamente con ustedes, compañeros, al estudio principal. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Ruth Muñoz. Así que ya ha sido aprobado el presupuesto para las elecciones generales. Ayer en el Congreso Nacional, con la ausencia de la bancada del Partido Liberal, se ha aprobado este presupuesto y hoy aquí en nuestra sección Mirada Electoral vamos a analizar el costo de la democracia en nuestro país. Así es, el costo, ¿cuánto le cuesta a usted y cuánto me cuesta a mí en los últimos 5 procesos electorales? Vamos a comenzar en el 2009 y este ha sido uno de los presupuestos más bajos, obviamente que estábamos saliendo de una crisis política en Honduras y se lograron invertir 134 millones de lempiras. Recordemos que en ese entonces nosotros no teníamos cooperantes internacionales y es por eso que el presupuesto ha sido uno de los más bajos de la historia en el 2009. Vamos a pasar ahora al próximo proceso electoral. Este próximo proceso electoral se registró en el 2013. El presupuesto de las elecciones se fijó en 863 millones de lempiras y tuvo un incremento de 729 millones
de lempiras, con respecto al presupuesto de 2009, que recordamos era solo 134 millones de lempiras, así que incrementó 729 para darle un total y un global a 863 millones de lempiras, esto en el 2003. Vamos ahora al próximo proceso en el 2017. En el 2017 ya comenzaron a presentarse las ampliaciones presupuestarias que no estábamos viendo ni en el 2009 ni en el 2013. Aquí se registró una ampliación presupuestaria de 204 millones de lempiras. El presupuesto inicial que se tenía en ese entonces era de 1.045 millones de lempiras, pero con el incremento de 204 millones, el presupuesto para 2017 de las elecciones fueron de 1.249 millones de lempiras. Aquí ya comienza la era pues se piden ampliaciones. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral piden ampliaciones de presupuesto. Vamos ahora en el 2021, en donde el presupuesto inicial, porque también aquí hubo una ampliación, fue de 1.760 millones de lempiras, y ellos pidieron una ampliación de nada más y nada menos que 1.000 millones de lempiras. El qué nos costó y cuánto nos costó a nosotros el proceso electoral general en el 2021, pues bien, nos costó 2.760 millones de lempiras, uno de los más costosos y de los más caros en la historia de las elecciones de Honduras. Finalizamos pues con este análisis que vamos a hacer en el presupuesto de 2025. Aquí logramos observar que pues el presupuesto inicial fue de 1.492 millones de lempiras y se registró una ampliación de 561 millones de lempiras. Que pues pasa a dar un total a 2.053 millones de lempiras en cuestión de presupuesto, y lo que se ha aprobado en las elecciones generales es 1.737 millones de lempiras. Así que aquí estamos viendo unidas tanto las elecciones primarias como las elecciones generales. Prácticamente nos va a salir un presupuesto bastante caro, bastante elevado, y queremos preguntar a el analista en materia económica Obed García sobre cuánto nos va a costar al final el global del proceso electoral en 2025, tanto proceso electoral primario como proceso electoral general. Bienvenido. Sí, gracias, Jackie. Muy buenos días. Bueno, realmente que escuchando también su exposición es bastante preocupante lo que se evidencia de fondo, y es la falta de planificación, porque cuando tenemos un presupuesto que se amplía constantemente, de alguna forma estamos ante instituciones o autoridades que no tienen certeza de cuánto es que lo que van a gastar, y se van dando cuenta que suceden imprevistos, y al pasar los meses pues van solicitando estas ampliaciones. Eso de alguna manera también me deja ver que o no aprendemos la lección, porque pues vivimos en democracia desde hace casi 40 años, y no es posible que todavía no sepamos cuánto nos pueden costar las elecciones y cada año estemos reinventando este presupuesto. Y por otro lado también que todavía no logremos ponernos de acuerdo en los tiempos y en los procesos necesarios para planificar y aprobar un presupuesto. Nos enfrentamos por lo que está pasando este año, que sucedió en el 2021, que sucedió en el 2017, y cada periodo electoral, cada 4 años, los hondureños sufren los dolores de cabeza de cómo se va a aprobar este presupuesto. Ahora, en relación a su pregunta, estamos hablando de que este presupuesto electoral ya ejecutado las elecciones internas, las elecciones generales y lo que se va a pagar después de deuda política, porque es algo que también hay que tener en cuenta cuánto nos cuesta cada partido a los hondureños. Estamos hablando que ya podríamos hablar de un presupuesto de hasta de 3.500 millones de lempiras que se estarían gastando en los procesos electorales que se están dando a lo largo de este 2025, y como lo menciono, pues la deuda que se les estaría pagando a los partidos una vez finalizada. Creo que aquí es importante también evaluar la calidad de este gasto, ¿verdad? Porque de alguna forma no tendríamos problemas si gastar estos 3.500 millones de lempiras
nos satisfaciera como hondureños o se tradujera en un proceso electoral pacífico, un proceso electoral que satisfaga la percepción de democracia en el país, la calidad institucional. Sin embargo, esto no es así. Entonces todavía hablamos de gastos improductivos. Son de alguna forma las reflexiones y visiones que hay que tener en torno al proceso electoral y sobre todo pues al gasto que hacemos como ciudadanos hondureños que pagamos impuestos y que nuestros futuros hijos lo van a seguir haciendo porque buena parte de este presupuesto también se financia con deuda. Entonces es un compromiso a largo plazo, que son elementos por supuesto que se deben de tener en cuenta desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo al momento de discutir y aprobar este presupuesto. Bueno, sí, nos preocupa que desde 2017 hemos visto que la falta de planificación en cuanto a las autoridades del Consejo Nacional Electoral se ve reflejada y se vio reflejada en el proceso de 2017, se vio reflejada en el proceso de 2021 y se está viendo reflejada en este proceso. Podemos decir que 3.500 millones es el presupuesto más alto de las elecciones generales en la historia de Honduras, ¿este proceso? Sí, claro, porque volvemos al tema de que el presupuesto cada vez se va incrementando, es decir, que el 2030 estaríamos otra vez ante un presupuesto mucho más elevado y aquí realmente que tendríamos que reflexionar sobre el principio de ser fiel en lo poco para poder administrarlo mucho. Entonces, si no somos capaces, porque aquí la pregunta que hay que resolver antes de la discusión al futuro es cómo es posible que en el 2013 las elecciones nos costaban 1.000 millones, alrededor de 1.000 millones de lempiras internas y generales, se realizaban en 2 años diferentes, la deuda política tampoco rondaba más de los 130 millones de lempiras y ahora casi nos están costando el doble de eso, el triple. Entonces, ¿qué sucedió? Más allá de la inflación, por ejemplo, y digamos que también las inversiones en mecanismos de transferencia de datos, de transparencia, de transmisión, podrían ser alguna parte, pero de nuevo, ¿cómo explicamos un incremento de casi el 900% en el presupuesto en menos de 20 años si todavía los resultados son cuestionados, si todavía surgen problemáticas alrededor de los procesos electorales como lo que pasó en las internas? Claro, nos deja un sinsabor y un temor de cómo van a pasar las elecciones o qué va a suceder en los meses previos al proceso electoral y en el mismo día del proceso electoral, es decir, si van a haber realmente mecanismos que nos permitan decir vale la pena haber gastado este montón de dinero en las elecciones. Aquí también tenemos que hablar de la democracia sustantiva, es decir, si estamos hablando de un presupuesto elevado que permite que la participación del padrón electoral se acerque a una proporción significativa de la población, hay un gasto importante, ¿verdad? Porque cada hondureño, cada uno de los 5.3 millones de hondureños que componen el padrón electoral está poniendo su dinero, está aportando al Estado y está recibiendo la representatividad de su voto. Podría haber algún tipo de retribución, sin embargo todavía es un tema pendiente y aún más si lo consideramos en la relación del trabajo multiinstitucional. Acabamos de escuchar que el Registro Nacional de las Personas tiene que subsanar problemas de ubicación y de localización de personas que dicen estar registradas a una ubicación que no aparece en el censo electoral. Y ese tema también, de alguna forma hay que ver el presupuesto efectivo más allá del Tribunal Superior, del Consejo Nacional Electoral. Y además de todo esto, en lo que viene después, porque sí, hay un tema que no se ha discutido y que sí me gustaría poner en la mesa, y es el gasto en justicia electoral. Si comparamos el presupuesto de las elecciones respecto del gasto en justicia electoral, es mucho menor. Entonces, los procesos de fiscalización para hacer que, por ejemplo, las funciones como la unidad de política limpia, el mismo Tribunal de Justicia Electoral, sean efectivas y nos permitan decir las elecciones fueron transparentes, no fueron financiadas por fuentes ilícitas de capitales, no está del todo financiado. Entonces ahí también hay un tema a discutir. Así es, y lo vamos a ampliar en cualquier momento en la sección Mirada Electoral. Muchísimas gracias al analista en materia económica, Obed García.
Con todo gusto. Feliz día. Feliz día, muchas gracias. Es escalofriante. Más de 900% incrementado el presupuesto al Consejo Nacional Electoral y pues lo ha dicho claro y tácito, no ha valido la pena, no ha valido la pena el 900% de incremento. Pasó de 134 millones de lempiras en el 2009, pasó de eso a 3.500 millones de lempiras en el 2025, como usted lo mira. ¿Vale la pena o no vale la pena? Juzgue usted tras este análisis. Así es, Jackie, son 3.800 millones de lempiras en este año 2025, solo para elecciones primarias y generales, 140 millones de dólares que, como dice Jackie, esperemos valga la pena para Honduras. Honduras está esperando un proceso transparente para quitar y eliminar la incertidumbre política en el país.